Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Uncanny X-Men número 22, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez. Espero que les guste. La historia comienza en Nueva Orleans, Luisiana. Kurt y Mackenzie cierran una cita agradable caminando juntos en calma. Ella le agradece la velada y admite que no suele tener muchas oportunidades para este tipo de momentos, mientras él responde con cortesía y comprensión. En medio de la conversación, Kurt le propone continuar la noche y llevarla a conocer el lugar donde vive. Mackenzie acepta, pero en lugar de un taxi, le pide algo distinto, que la lleve usando su teletransportación. Kurt se asegura de que está completamente convencida. Ante su respuesta, la toma consigo y le pide que se prepare para el viaje. Un estallido de humo púrpura los envuelve, y, en un instante, el entorno cambia por completo. Mackenzie apenas puede reaccionar antes de que el salto se repita varias veces seguidas, cada uno más desconcertante que el anterior, hasta dejarla totalmente desorientada y aferrada a Kurt. Cuando el viaje termina, ella necesita unos segundos para recomponerse y admite, aún incrédula, que jamás imaginó algo así, ni sabía que la experiencia sería tan intensa. Kurt, tranquilo, comenta con naturalidad que tiene más talentos de los que aparenta, y le pide que hablen en voz baja, ya que no quiere despertar a quienes duermen en la casa. Al entrar en la sala, Kurt es recibido de golpe por un coro de voces y decoraciones festivas. La sorpresa es una fiesta de cumpleaños, preparada especialmente para él. Logan se adelanta para felicitarlo, mientras los más jóvenes expresan lo mucho que lo aprecian. Kurt se muestra sinceramente conmovido al descubrir la fiesta y admite que jamás sospechó nada. Al mirar a Mackenzie entiende que ella también participó en la sorpresa, aunque ella apenas logra disimular el mareo y confiesa que necesita sentarse un momento. Logan comenta sobre lo arreglado que va Kurt. Rogue se acerca para felicitarlo con afecto y recordarle lo importante que es para todos. Jubilee acompaña a Mackenzie hasta una silla y deduce enseguida lo ocurrido durante el viaje, algo que ella confirma mencionando que la teletransportaron en 4. Mientras la celebración continúa, Logan percibe algo en el ambiente, pide que le guarden pastel y sale al exterior para tomar aire. Ya fuera de la casa, Logan se detiene al percibir una presencia conocida y la identifica sin necesidad de verla. Mutina se deja descubrir y deja claro que fue ella quien lo permitió. Ante la pregunta de Logan, enumera sin rodeos lo que desea: reconocimiento, dinero y venganza. Logan intenta resolver la situación sin armar escándalo y propone alejarse para no arruinar la fiesta. Sin embargo, Mutina lo sorprende al pedirle un favor inesperado. Quiere unirse al grupo y convertirse en una X-Man. Logan reacciona con desconfianza y deja claro que no cree ni una palabra de esa petición. Mutina insiste, asegurando que su intención es ayudar a otros mutantes y hacer el mundo más seguro para los suyos, pero él la corta y se dispone a marcharse. Antes de que se vaya, ella lo detiene y decide decir la verdad. Explica que, tras una proyección de su película, varios chicos mutantes fueron atacados brutalmente por humanos. Aunque ella no estuvo allí, la prensa y las redes sociales la señalaron como responsable. Según su equipo, pasar un tiempo junto a los X-Men ayudaría a que esa mala imagen se diluya y deje de perseguirla. Mutina le advierte a Logan que no se acerque más y le asegura que, esta vez, está solo. Él le pide que observe mejor a su alrededor. Cuando Mutina se da la vuelta, ve que detrás de ella hay un perro robótico, un caballo muerto y 3 gatos. Mutina admite que ya había previsto esa situación y busca ganarse su afecto con comida, pero el caballo la rechaza. Los gatos, sin embargo, reaccionan de forma favorable hacia ella. Logan piensa que sabía que eran unos traidores, pero no se deja impresionar, recalcando que no puede quedarse allí, porque en la casa hay niños. Mutina responde con ironía, insistiendo en que conoce muy bien a esos chicos. Mutina empieza a enumerar, uno por uno, a los chicos que viven en la casa, revelando detalles oscuros de su pasado. Menciona a la joven de Singapur, Sofía, y la brutal paliza que dejó a otra chica sin poder caminar, y luego habla del incendio que mató a la madre de Becca, señalando que no fue un accidente, y que ella simplemente se alejó dejando que todo ardiera. Logan intenta detenerla, pero Mutina no se frena. Continúa recordando el secuestro del chico más alto, Ransom, y cómo los responsables terminaron siendo lanzados por la ventana, de forma inexplicable. Finalmente, alude al más pequeño, Hotoru, trayendo a colación lo de su hermano, relatándolo todo con una frialdad perturbadora que deja claro que no está intentando informar, sino provocar. Logan pierde la paciencia y le exige que se calle.
Mutina responde sin retroceder, insinuando que las acciones de esos chicos no quedan muy por debajo de las suyas. Logan corta la discusión y deja algo claro. En la casa hay una chica de 13 años que no ha hecho nada, y no va a permitir que se acerque a ella. Mutina pronuncia el nombre de la niña, Chelsea, y revela un título inquietante, la Enlin, asegurando que está destinada a sobrevivir cuando todos los demás desaparezcan. Logan la acusa de mentir y de exagerar su propia historia. No cree que haya matado a nadie. Ella acepta el reto y propone una prueba. Abre su mochila y saca una pequeña caja, explicando que dentro solo puede haber dos cosas posibles, un cupcake o un par de dedos. De un momento a otro, Mutina desaparece, como si se hubiera fundido con las sombras del lugar. Su voz vuelve a escucharse enseguida, provocando a Logan y desafiándolo a enfrentarse si quiere saber qué hay dentro de la caja, burlándose de él y poniendo en duda que siga siendo tan temible como antes. El ataque llega sin aviso. Logan apenas tiene tiempo de reaccionar cuando el dolor lo alcanza, y Mutina reaparece solo para volver a desaparecer, disfrutando claramente del juego. Ella lo incita a detenerla y a abrir la caja para descubrir quién es en realidad, mientras Logan, furioso, deja claro que, sea cual sea la respuesta, para él no es más que una amenaza peligrosa, veneno envuelto en un disfraz llamativo. Logan deja claro que Mutina no pondrá un pie en la casa, y el enfrentamiento se vuelve más violento. Mientras intercambian golpes, él se da cuenta de que lo más inquietante no es la herida, sino la forma en que ella parece disfrutar cada instante del combate. Mutina se ríe y le confiesa que ya ha estado dentro de la casa varias veces y que puede volver cuando quiera. Logan levanta la caja y por primera vez duda. Ha mirado a la muerte a los ojos incontables veces, pero hay algo en ella que le provoca un escalofrío distinto. Finalmente abre la caja y descubre que dentro hay un simple cupcake con un mensaje de cumpleaños dedicado a Kurt Wagner. Nos movemos de vuelta al interior de la casa, donde la fiesta continúa alrededor del pastel. Kurt agradece a todos por la sorpresa y deja claro lo mucho que significa para él ese momento compartido. De pronto, el ambiente se quiebra por completo. Un grito corta la celebración y Mutina aparece detrás de Mackenzie, sujetándola con un arma contra su cuello. Mackenzie, paralizada por el miedo, alcanza a decir que tiene hijos, esperando que eso la detenga. Mutina le responde: «Genial, ¿quieres una medalla?». Desde el fondo de la sala, Logan le da instrucciones a Ransom, quien asegura que no la pierde de vista ni un segundo. Mutina observa a todos con calma y señala que, a pesar del poder reunido en la habitación, duda que alguien pueda detenerla antes de que corra sangre. Entonces Kurt da un paso al frente y la llama por su nombre real, Leticia. El gesto la desconcierta y la enfurece a la vez, pero Kurt no retrocede y le pide, con serenidad, que lo escuche por un momento. Kurt señala a la mujer que tiene delante, describiéndola como alguien de un corazón genuinamente bondadoso, una persona que ve lo que está roto en los demás y solo desea ayudar. Luego amplía sus palabras hacia la casa, explicando que ese lugar es el único hogar verdadero que muchos de esos niños han conocido, un espacio construido sobre cuidado y afecto, llamado Haven. Le pide que piense en el daño que está causando, envenenando la única fuente de agua segura para los suyos, para los propios mutantes. Mutina responde que odia a los mutantes, pero enseguida deja claro lo que realmente busca: no pertenecer de verdad, sino ser una X-Man solo por un tiempo, quizá un mes, y someterse a una prueba. Kurt acepta y le concede exactamente eso, una prueba. Logan aparta a Kurt un momento y le explica con seriedad lo que ocurrió afuera. Le deja claro que Mutina lo atacó con precisión, apuntando a zonas donde una persona normal se habría desangrado en cuestión de minutos, y que no se trató de golpes al azar. Aunque no puede asegurar que ya haya matado a alguien, también reconoce que no le teme en absoluto a hacerlo. Mientras tanto, Mutina se burla del grupo y minimiza la preocupación de todos. Kurt, sin alterarse, le comunica que tendrá la prueba que pidió y le indica un lugar concreto, un granero viejo, inestable y apartado, cerca del terreno funerario. Ella acepta y le advierte que, si ve a cualquier otro X-Man, incluso si ve un xilófono, hará que lo lamenten. Kurt le asegura que acudirá al encuentro y que lo hará solo. Mutina acepta la condición y, antes de desaparecer, le desea un feliz cumpleaños. Dentro de la casa, Mackenzie lo llama alarmada. Rogue toma el control de la situación y ordena a los demás que se mantengan donde están, asegurando que se encargarán de proteger a todos. Kurt se niega y deja claro que es él quien debe afrontar esto. Afuera,
De pie sobre el techo del establo, Mutina lanza una última advertencia. Si no aparece, o si todo resulta ser un engaño, habrá consecuencias para quienes están en Haven. Kord responde que no debe preocuparse. Y se presenta delante de ella. Viste un atuendo de combate, a lo pirata, y porta 3 espadas, incluyendo una en la cola. Mutina lo recibe con una amenaza, prometiendo hacerlo sangrar. Kord responde con ironía y adopta postura de duelo. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Yo Soy Fix. Ambos se lanzan al combate y las armas chocan de inmediato, dando inicio a la prueba que ella exigió. Kord se mueve con precisión, esquivando ataques y contraatacando. Logra evadir un ataque de Mutina y responde con un golpe que la hace retroceder, mientras piensa: sé lo que ella es. La palabra abusona es, de algún modo, demasiado pequeña, pero golpear a un niño más pequeño en la escuela, solo para verlo llorar, o el sadismo absoluto de un asesino en serie. La escala es diferente, el impulso es el mismo. Ella es la podredumbre en nuestro huerto. Dios la ayude. Dios nos ayude a todos. Kord le dice que no puede tocarlo, y que, en todos los sentidos, ha fallado la prueba. Mutina se burla de inmediato y le señala el corte que sí consiguió, advirtiéndole que una victoria momentánea no significa nada. Le explica que puede perder un combate, pero no la amenaza que representa, porque siempre puede volver cuando los demás bajen la guardia y se queden dormidos. Kord comprende entonces que ella habla en serio y le ordena que no se acerque más. Mutina ignora la advertencia. En ese instante, la estructura bajo sus pies cede, la madera podrida del techo se rompe y ella cae al vacío. Inmediatamente, un estallido de humo púrpura llena el lugar. Kord reaparece a tiempo y logra sujetarla antes de que se estrelle contra el suelo. Una vez a salvo, Mutina se aparta por su cuenta y comenta que ese enfrentamiento pudo costarle más de lo esperado. Por ejemplo, la secuela de su película. Kord le deja claro que nunca será una X-Man, aunque cree que aún existe otro camino para ella. Mutina rechaza esa idea y afirma que ya probó ese tipo de fe sin resultados. Antes de irse, añade que pudo haberlos matado a todos y que lo pensó seriamente. Kord le responde que no cree que hubiera llegado tan lejos. Ella se limita a dejar la duda en el aire y se despide diciéndole: supongo que nunca lo sabremos, ¿eh? Feliz cumpleaños, señor Wagner. Te horneé algo especial. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.